Tengo que preguntarte sobre el año pasado, sobre LeBron. Que dimos la talla hasta quedar 3. El número 2 había quedado lejos ya. Pegamos un bajón anímico brutal. Yo a Pochoni le tengo en un altar, pero siempre tengo la curiosidad de si alguna vez te has planteado... Creo que vamos a sumar otro entrenador. Charlie, al fin y al cabo, también está mayor. ¿Por qué no seguiste con Martín en 2026? Nos encontraron la vuelta y no pudimos nosotros dar ese paso. Franco, 2026 empieza y sigo teniendo una pregunta en la cabeza, es ¿qué pasa con la reja en las pistas de pádel? Bueno, mira, acá ni lo estoy pensando, porque le estamos pegando para adelante, no estamos Aquí no hay utilizando rulo, la... nada. Claro, pero tú llegas al torneo, en este quizá no, y te paras en la pista y analizas la reja, ¿haces algo o simplemente ya con el juego dices, ah, vale, este tiro sí, este tiro no? No, si te vas dando cuenta. Tampoco es un tiro que el rival sepa que siempre va a salir hacia arriba. Entonces siempre está con la duda. Es mucho más franco jugar una víbora, que sabes para dónde va a ir la bola. Pero una reja, por más de que salga amortigue lo que sea, nunca el rival sabe. O yo por lo menos cuando estoy de un lado donde un jugador te tira el rulo, normalmente yo lo anticipo, pues prefiero pegarle antes de revés. Sí, y lo otro es una lotería. Puede salir bien o mal. Franco, ¿esta temporada cuál es desde que eres profesional? ¿Qué número de temporada es para ti? No me acuerdo. Número... Con Jardín empecé en 2016. Justo. Sería la undécima. 10 años, sí. 10 años, bueno, si ya esta sería la undécima, o sea... Tremendo, voy a cumplir 30 ahora en un mes. Yo también. Así que... También. ¿Ah, sí? Sí, sí, Bien, sí. ahí. Vamos a la... Ya somos mayores. Bienvenido, Yo el 25 de febrero, ¿llego antes? Ah, llegas antes. Llego antes. Sí. Que claro, Franco, o sea, llevas muchos años iniciando pretemporadas, iniciando temporadas tal. Este año tienes más motivación, tienes menos, sé sincero, en plan, porque cuando algo lo haces tantas veces, ya no lo afrontas, en plan, esa pretemporada y esa temporada con Jardín, imagino que tu ilusión era enorme. Sí, a ver, justo en esa no, porque había pasado lo que pasó Martín. con Martín, pero sí, es verdad lo que comentás. Al fin y al cabo te vas haciendo un jugador más, al principio muy rebelde en cuanto a todo, discutís todo, perdés y como que no mantenés un nivel de estabilidad, de felicidad o tristeza, sino que haces picos, ¿viste? Y cuando ya vas madurando, van pasando los años, empezás a disfrutar más, te digo, a quizás asimilar un poco mejor la derrota. Es difícil, bueno, a nadie le gusta perder, pero ya ves con otros ojos, como que cuando sos más pequeño mirás solo así y ya cuando sos más grande mirás desde más arriba. Yo me acuerdo que una vez me dijiste que el pádel es tu vida, o sea, tú vives por el pádel, te despiertas cada día pensando en pádel, todo lo que haces lo orientas al pádel. Sí, o sea, inevitablemente. Justo, lo que comes, tal. ¿Eso no te cansa? Sí, hay días que, bueno, mi novia me lo dice, o sea, ella por ahí me dice, te admiro porque hay veces que te levantás reventado, porque te acostaste tarde, porque estabas haciendo pretemporada mañana y tarde y aún así te admiro porque te levantás igualmente, aunque no tengas ganas de ir al gimnasio o de ir a hacer pádel. Creo que ahora lo estoy tomando mejor. Antes por ahí lo tomaba ya como es rutinario, ¿viste? Iba como a entrenar, pelotear y terminaba y me iba a casa. Y en un momento digo, si no me está sumando nada esto, o sea, ¿de qué te sirve ir a jugar al pádel y no planificar una jugada, planificar un golpe, tener un objetivo? Yo me muevo mucho por objetivos y bueno, es una parte que también trabajé con la psicóloga, de tratar de que te sume, no de ir por ir. Inclusive hay muchas veces donde lo hemos vivido cuando jugaba con Cristian, yo era ahí más chico, veía solo lo que te digo, muy poquito. Y había entrenamientos que nos tomábamos un café y charlábamos de otras cosas. Y creo que eso por ahí también sumaba antes de que el rutinario, ¿viste? Siempre hay que ser dinámico para mí después de llevar tantos años. Sí, pero todo eso que decías creo que le puede servir a la gente también para aplicarlo en su vida. Y además, o sea, bueno, no sé, es que creo que tienes mucha razón en eso, pero decías que eres una persona que siempre te pones objetivos. ¿Cuál estás puesto para esta temporada? Bueno, el objetivo quizás para este año es tratar de estar bien físicamente en cada torneo, tratar de estar siempre activo, haciendo algo. Si jugamos último turno a la mañana, tratar de meter pádel y gimnasio porque si no se hace muy largo el día. Haciendo hincapié en estar enfocado durante la semana de torneo en sí, después el fisio. También, al fin y al cabo, el jugador está obligado como a hacerlo después de su partido,
Porque bueno, te puedes ir, bueno, terminé a las 6 de la tarde, voy a las 9 de la noche. No, porque después tenés el margen de otros jugadores. Por eso es lo que yo hace un fisio también, porque él te dice, mira Franco, no te conviene tratarte ahora, terminás a la 1 de la mañana, no comiste, es mejor comer y al otro día nos tratamos. Si tus músculos van a estar súper activos, tenés la adrenalina arriba, claro. Como comas, como cene a la 1, te trate a las 2, te duerme a las 4. Es peor. Y al otro día estás knockout. Entonces tratar de eso, llevarlo al extremo profesional. Sí. Claro. Y padelísticamente, Franco Estupiñán, después de tantas temporadas ya como jugador profesional, ¿tienes algo que mejorar? Sí, tengo que mejorar ahí, centrarme mucho más en la pegada, tratar de ser mucho más efectivo, no tener tantos altibajos. Hay momentos donde le pego bien, otras que no le pego tan bien. Quizás porque me relaje o porque no llegue bien de patas. Tratar de lo mismo, tratar de estar más enfocado en el tiro, después quizás el desplazamiento y hacer golpear la derecha, lo estoy cambiando un poco. Antes solía cruzar mucho el pie izquierdo para golpear la derecha, ahora sí ya no llego, golpeo directamente con el pie derecho abierto, ¿no? Sí. Y lo estábamos haciendo en pretemporada y un día justo me pasó que digo, che, me duele el aductor, ¿viste? Digo, estoy cargadísimo. Y le pregunto a Javi y me dice, mira, nosotros hicimos tal, pero no es raro, me dice. ¿Qué estuviste haciendo en pádel? Le digo, no, hicimos 50 pelotas con Charlie de ir para acá y golpear abierto. Me dice, es inevitable, dice, es un golpe nuevo. Y nada, salió bien, me recuperé bien, pero sí que mi cuerpo no estaba acostumbrado, ¿viste? Estaba acostumbrado a siempre ir cruzado. Y hay veces que, como te volean tan rápido o en pistas rápidas, no te da tiempo a cruzar el pie derecho, el pie izquierdo. Entonces ya conviene llegar y golpear directamente. Así que, bueno, estuve mirando a algún que otro jugador también que lo hace y pues... bienvenido. Curioso cómo os analizáis unos a otros y cómo el afán de mejora de decir, claro, simplemente por no meter el pie izquierdo y abrir más el derecho tal, te puede cambiar 3 pelotas en un partido, ¿qué es lo que te da la victoria? Sí, mira, hoy nos pasó. Bola de break contra el Capi pobre que me saca a la derecha y yo fui abierto y golpeé muy fino en esta cancha que sale muchísimo, si no puedes tirar globo, o sea que tenés que ir por abajo sí o sí. Y pasó tan fina que pegó en la cinta y le pegó en el marco y ganamos el punto. O sea que, perdón Capi, pero ahí fino, bien. Y Estupa, sin que se me malinterprete, porque yo a Pochoni le tengo en un altar, pero siempre tengo la curiosidad de si alguna vez te has planteado, o sea, ya no cambiar de entrenador, sino el hecho de decir, vale, si yo estoy con una misma persona, ya sea compañero, profesor o lo que sea, durante tanto tiempo, a lo mejor mi techo de aprendizaje, porque esa persona siempre me ve con sus mismos ojos, es hasta aquí. Si me viera otra persona y me da otros inputs, es hasta aquí. Que también, obviamente, en exhibiciones y tal, recibes información de otros entrenadores. Pero ¿alguna vez te has planteado eso de decir, si alguien me ve con otros ojos, me puede sacar problemas o lo que sea, con otro prisma distinto? Sí, mira, eso es lo que se llevó justo a cabo ahora en Mar del Plata cuando hicimos pretemporada. Estuvo el hermano de Charlie, ¿vale? Luis, que Luis Pozzoni es uno de los flacos que jugaba muy bien. Bueno, a mí me lo comentaron muchos exjugadores, que era una persona que tenía muy buenos golpes, ha inventado algún que otro, y él es el que estuvo más o menos estudiando eso, la derecha, la volea, la pegada, en el mes de enero. Claro, ahora hay que llevarlo a cabo, ¿sí? Pero la idea es sumar un entrenador más, para que Charlie sobre todo pueda descansar. Llevamos 10 años también con él, bueno, sí, 10 vamos a cumplir y la idea es que él descanse y que esté también al 100% para los Majors, los P1, torneos muy importantes, y que no se sature de pádel, porque al fin y al cabo quizás nosotros jugamos, pero él lo está viviendo de afuera y yo vivirlo de afuera en Hexagon, en Riser, es mucho más cansador. Yo prefiero estar jugando, tomar las decisiones yo, y entonces creo que vamos a sumar otro entrenador. Sí. ¿Para el equipo Estupiñán o para el equipo No, para el equipo Estupiñán, sí. Estupiñán. Sí. ¿Hay algún nombre en la cabeza? No, mira, lo teníamos en carpeta a Mati Marina, que estuvo trabajando con Mike. De hecho, yo pensé que íbamos a trabajar con él. Y al fin y al cabo me dijo Mike que no, y nos reíamos con Mati porque yo me acuerdo que había publicado allá por diciembre, yo estaba llegando a Asunción, me iba de vacaciones, y me dijo, bueno, le digo, voy a publicar Mike, yo no tenía ni señal, iba en viaje, y bueno, publico todo y pongo Mati Marina como segundo entrenador, y agarra y me llama Mike, Polaco, me dice que no, que Mati al final no va, no sé qué, y después me lo encontré a Mati en Miami, creo, y nos cagamos de risa, no, en la Exxon, y nos cagamos de risa, le digo, Mati, te había publicado todo, le digo, ¿no te llegó la mención? Me dice, no me llegó nada. Bueno, fue muy gracioso, pero la idea es sí sumar otro porque al fin y al cabo el trabajo de entrenador también es complicado, ¿eh? Sí, o sea, 24 torneos, que no te salga algún otro evento,
Charlie al fin y al cabo también está mayor para tiene su familia, no, pues me refiero que sí, obviamente. tiene otras otro momento de prioridades, vida, ¿viste? otro Claro, momento de vida. nosotros al fin y al cabo vamos a cumplir 30, pero vivimos quizás de esto y nuestro objetivo es otro, pero sí, darle una mano a él estaría bueno. Y a nosotros también. Estupa, tengo que preguntarte sobre el año pasado, sobre LeBron. ¿Cómo lo viviste? ¿Era lo que esperabas? ¿Era diferente? ¿Qué aprendiste? Mirá, sinceramente creo que dimos la talla hasta quedar 3. Y a partir de, si no me equivoco, lo conté yo, a partir de que nos ganan ellos la final de Miami y la final de Chile, que yo no la juego por lesión, me pierdo el Major de Qatar, Bruselas, el número 2 había quedado lejos ya, porque justamente encima nos gana Chingoto Galán, que ellos eran la 2, estaban muy fuertes, y a partir de ahí creo que pegamos un bajón anímico brutal. ¿Tú eso recuerdas notarlo? Sí, bueno, lo hablamos por el tema de París. Cuando tuvimos discusión en París con el Lobo, creo que no fue una discusión del momento, o sea, más allá fue del momento, pero yo creo que venía de la frustración de, che, hicimos muchas finales y justo nos ganan esto, porque si por ahí nos ganaba Arturo y Agustín, era otra la cosa, porque nosotros íbamos a estar palo y palo con la 2, pero ahí como que se nos fueron nuestras ganas, fueron nuestra ilusión quizás de pareja. Y después ya a partir de París hicimos así, pero no por juego, por juego estábamos ahí. Metíamos semifinales, dábamos la talla, pero es verdad que ya no alcanzamos esos picos de finales. Entonces, bueno, tocó el cambio, volvimos con Martín, bueno, él se fue ya con Leo, y ya fue un caos, pero creo que aguantamos hasta mitad de año, sí. ¿Y por qué no seguiste con Martín en 2026? ¿Por qué estaba esa decisión, entre comillas, tomada? Porque creo que todos conocen nuestro juego y porque nos habían dado en la tecla. Sinceramente, el último año que jugamos con Martín estábamos de pareja 3, perdón, que no es complicadísimo estar de 3, mantener una regularidad, pero sentíamos que no podíamos dar ese salto, ¿viste? Y con Mike sí lo habíamos dado en algún que otro torneo, creo que es más por juego que porque con Martín nos llevamos fenomenal. Y de hecho terminamos súper bien, porque sabemos que siempre uno va a estar para el otro, ¿viste? Nos encontraron la vuelta y no pudimos nosotros dar ese paso. Sí. Estupa, 2 últimas. Este año es año de Mundial. ¿Te atreverías a decirme los jugadores de Argentina? No, ni loco. Por respeto al cuerpo técnico, siempre hay que estar ahí, tratar de pelearla a full el que mejor esté. Yo siempre digo que el que mejor esté, el que tiene que ir. El año pasado nos lo demostró Tino, estaba en un momento súper dulce, lo mandaron ahí .3 con Leo y los dos ahí de dulce, uno acalambrado, el otro jugó una locura. Así que el otro día con Agustín se lo dijimos a Tino. Digo, Tino, ¿está en modo mundial? Le digo, porque jugó la Hexagon impresionante, y le digo, ¿está en modo mundial? Sí, se cae de risa. Pero no, el que mejor esté, que vaya. Vale. Bienvenido. La última, Franco, necesito que me ayudes a rellenar tu carta FIFA. Dale. ¿Vale? Sabes cómo va perfectamente, ¿no? ¿La de los puntajes? Sí, justo. Yo te digo la categoría y tú me dices lo que consideras que tendría que tener tu carta. Tema de físico, 2026. ¿Qué tengo que decir? ¿90 y pico? Bueno, eso ya cosa tuya, hombre. Y físico... Yo sí pondría 90 y algo, obviamente. Sí, 97 por ahí. 97, ¿eh? Sí. O sea, pocos jugadores por encima tuya en físico. No, yo puedo correr hasta pasado mañana, o sea... Y si queremos jugar todo el torneo seguido, lo hago también, no tengo problema. Vale. Defensa. Defensa... No sé... 89, 90. ¿89? Sí. Te compro el 90. Dale. 90. Bandeja, víbora, rulo es la media de todo. 99. Lo que quiera te tiro. ¿Quieres rulo? Te tiro rulo. Víbora, víbora. Bien, bandeja, bandeja. Bien, me gusta. Se mueve la bola, bandeja. Volea, revés derecha. De derecha creo que voy mejor. Puedo hacer más daño. No sé, pondría un 87 de derecha, 85 de revés. Sí, tiraría. Sí, un 86 de media. Sí. Sí, solo. Sí, ¿tú crees que más? Hombre, sí. Bueno, 88 y Venga. 87. Vale, 87. Dale. Remate. Remate depende. Si la cancha, sí, si sube bien con rosquita, te pongo un, no sé, 91, 92. Sí. Vale. Magia. También depende del día. Poco. No, hombre. 89, 90. ¿No? Venga, ¿Te gusta? 90. ¿Y tu nota final
¿Tu nota general como jugador Premier Padel 2026? 94. 94. Sí, 94. ¿Y este año vas a acabar con? 96 queremos, el año que nací. ¿Viste? Sí. Enterrado, o sea. Perfecto.